Las 3 de la tarde en punto, qué gusto que nos acompañe en el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse con nosotros. Le presentaré la información más destacada de este miércoles 13 de agosto de 2025. Agradezco antes el apoyo de Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. La Corte ha establecido criterios que protegen el derecho a la educación de personas indígenas y con discapacidad. La asistencia que brinda la Comar no sustituye el derecho de personas extranjeras procesadas a la asistencia consular, determinó la primera sala. Es inconstitucional disposición del ISSSTE que niega la posibilidad de afiliar a hermano con discapacidad de trabajador en activo, estableció la segunda sala. Reconocen aportes del ministro Pardo a la impartición de justicia y a la independencia judicial. A través de una sentencia, la Suprema Corte de Justicia determinó que es indispensable la consulta a pueblos y comunidades indígenas, así como a personas con discapacidad, cuando se emitan leyes que impacten sus derechos y contextos. Jesús Daza nos explica de qué se trata este criterio. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido criterios que protegen los derechos de comunidades indígenas, afromexicanas y de personas con discapacidad, estableciendo que cuando se afecten los derechos de estos sectores de la población, el legislador está obligado a llevar a cabo una consulta previa libre e informada. Por esta razón, invalidó diversos artículos de la Ley General de Educación que regulaban la educación indígena y la educación inclusiva, lo anterior debido a que incidían directamente en los derechos e intereses de estos sectores de la población, por lo que existía la obligación de consultar previamente a estos grupos antes de expedir la norma, conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo. En la sentencia, vinculó al Congreso de la Unión a realizar las consultas previas, con el fin de emitir la regulación correspondiente. En este asunto, el Pleno determinó que se apegaban a la Constitución los artículos 106 y 109 de la mencionada norma, que establecían la elección de los integrantes de los comités escolares de administración en los que podrían participar estudiantes a partir del cuarto grado y los de grados inferiores lo podrían hacer a través de sus madres, padres o tutores, además de sentar las bases para la creación y funcionamiento de los comités de planeación y evaluación dentro de los consejos técnicos escolares. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte estableció que la asistencia institucionalizada a garantizada por la Comar, cuyo ejercicio corresponde a las personas extranjeras procesadas por su posible responsabilidad en un hecho constitutivo de delito, no es una garantía del derecho humano a la asistencia consular, pues es una obligación de la Comar garantizar medidas de protección a las personas extranjeras en territorio mexicano, a fin de restablecer el ejercicio de sus derechos humanos en su calidad de refugiados, de solicitantes de esa condición o de protección complementaria. La asistencia depende de la solicitud que la persona extranjera entregue a las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de que se cumplan las condiciones formales necesarias para acceder a esos beneficios. Pero las facultades de la Comar no guardan relación inmediata ni vinculación directa con el derecho humano a la asistencia consular, que debe garantizarse en la tramitación de los procesos penales. Obligación que recae en las autoridades policiales, ministeriales y judiciales que intervienen en dichos procesos, quienes deben informar a la persona extranjera indiciada en el ámbito de sus respectivas competencias sobre su prerrogativa de ejercer el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, a fin de asegurarle un debido proceso y una defensa adecuada frente a la privación o posible privación de la libertad en territorio mexicano por razones estrictamente penales.
La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 6º, fracción 12ª de la Ley del ISSSTE viola los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social al no prever como familiares derechohabientes a los hermanos mayores de 18 años con discapacidad que dependen económicamente del trabajador asegurado. La sala recordó que al resolver el amparo en revisión 509/2023, precisó que el término familiares, incluido en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A, no debe entenderse de manera tradicional como madre e hijos, padre, pues lo que debe considerarse protegido por el cuarto constitucional es la familia como realidad social. En consecuencia, debe cubrir todas las formas y manifestaciones, lo que incluye la familia constituida por parentescos colaterales, como son los hermanos, que el Estado está obligado a proteger conforme pactos internacionales de derechos humanos. En este contexto, la mencionada norma es sobreinclusiva y discriminatoria porque excluye a los hermanos con discapacidad que dependen económicamente del trabajador de disfrutar de los derechos de seguridad social al no visibilizar esta realidad social. En más noticias, la Suprema Corte de Justicia reconoció 40 años de servicio del ministro Mario Pardo Rebolledo. En una ceremonia, la ministra presidenta Norma Lucía Piña señaló que el ministro siempre se ha mostrado comprometido con los principios del Estado democrático de derecho. Acompañado por ministros de la Suprema Corte, ministros en retiro, consejeros de la Judicatura Federal, familiares y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, fue homenajeado el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tras más de 4 décadas de servicio en la justicia federal. Creo que nosotros en estas circunstancias estamos un poquito obligados, eso sí, pero dando un salto. Estamos tratando de honrar las décadas de institucionalidad, de cariño, de entrega, de sacrificio, y no hablo de mí, por supuesto, hablo de todas y todos quienes han abrazado la carrera judicial como una vocación de vida. Y quiero decirles a todas y a todos que aún en las circunstancias complejas vale la pena, ha valido la pena, y que siempre ha sido, es y será un honor pertenecer al Poder Judicial de la Federación. En el marco del homenaje al ministro Pardo se presentó el libro Una vida al servicio de la justicia constitucional, con prólogo de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Este libro, de impecable factura, reconoce en la figura del ministro Pardo no solo al jurista de excelencia, al juez constitucional de trayectoria ejemplar, sino también al servidor público de vocación indeclinable y al colega entrañable, con quienes hemos compartido algunos de los momentos más significativos de la historia reciente del Poder Judicial de la Federación. La ministra presidenta destacó que en tiempos donde el Poder Judicial Federal enfrenta desafíos inéditos e impredecibles, la voz del ministro Pardo Rebolledo ha sido clara, firme y comprometida con los principios del Estado democrático de derecho. El homenaje al ministro es, en ese sentido, también un homenaje a todas las personas impartidoras de justicia que, desde los distintos fueros y jurisdicciones, día a día han construido con esfuerzo silencioso una justicia mejor, manteniéndose firmes en su propósito de garantizar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. La publicación fue coordinada por los colaboradores del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reconocieron, al igual que compañeros, excompañeros y familia, su legado y aportaciones. A mi padre solo le puedo decir que estamos orgullosos de ti, que te amamos, y la verdad yo me muero de emoción de ver todo lo bueno que debe de llegar para ti en la siguiente etapa. Es don Jorge Mario
un ejemplo de juez constitucional. Su trayectoria y la experiencia que ha acumulado han garantizado al pueblo de México una justicia efectiva, conocedora, protectora de los derechos humanos y la garantía de la imparcialidad, que, como yo siempre he dicho, es elemento fundamental, es esencia del juzgador. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Son 40 años de servicio del ministro Pardo. Y la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre procedimiento abreviado que incluye sentencias sobre los principios que rigen esta figura, el análisis de sus alcances, así como su interacción con las revisiones en segunda instancia y el juicio de amparo. La publicación, elaborada por el Centro de Estudios Constitucionales, profundiza en los precedentes del máximo tribunal en torno a este proceso, con el propósito de garantizar que su operación contribuya a la eficiencia del sistema de justicia sin menoscabar los derechos de las personas. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito, el cual resolvió que un amparo directo puede presentarse en cualquier momento cuando se reclama el corte de suministro de agua. Lo anterior al analizar el caso de una persona que promovió un amparo indirecto contra la suspensión de este servicio en su domicilio. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar que su presentación fue extemporánea porque excedió el plazo de 15 días previsto en la ley de amparo. El tribunal colegiado revirtió esta negativa y argumentó que el derecho humano al agua está protegido por el artículo 4 constitucional, por lo que mientras el acto reclamado exista, se impide a la persona el acceso al recurso, el cual es indispensable para la vida. Al menos 3 días más se mantendrán las lluvias fuertes en el Valle de México y parte de Morelos, según el último reporte de Conagua. Así que no olvide su paraguas e impermeable porque continuarán las precipitaciones. Hacemos una pausa y volvemos. Al regresar, presentan colección sobre ciencia y derecho editada por la Suprema Corte. Las 3 de la tarde con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Asociación Civil Alianza de Medios MX celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que protege las columnas de opinión. Con la publicación de 3 tesis en el Semanario Judicial de la Federación, indicó el máximo tribunal fortalece el derecho a la libertad de expresión y consolida la protección jurídica a periodistas y medios que ejercen la crítica y el análisis de figuras y asuntos públicos. Estas resoluciones, recordó, derivan de un amparo concedido al periodista Sergio Aguayo contra una sentencia que lo obligaba a pagar una indemnización al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ya que la columna periodística en que lo mencionaba se sustentó en hechos de interés público investigados con diligencia y suficiencia. Resaltó que la resolución del máximo tribunal sienta un precedente para la defensa del periodismo de opinión y precisa los criterios que deben aplicarse en demandas por daño moral contra periodistas y medios. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, reconoció que la democracia y los derechos de las mujeres se encuentran en peligro y para defenderlas se necesitan más mujeres. Al participar en el encuentro de la Asociación de Magistradas de las Américas, indicó que dicho riesgo no solo es consecuencia de la exclusión y marginación que prevalece, sino también porque en muchas ocasiones los políticos al llegar al poder generan desaliento entre los ciudadanos al no cumplir con las promesas de progreso y desarrollo que ofrecen.
Y el diagnóstico está claro. Necesitamos más mujeres en todos los espacios de poder. No podemos construir democracias inclusivas y resilientes si seguimos excluyendo el talento y el potencial de la mitad de la población. Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que las mujeres que hoy ocupan cargos de poder deben comprometerse con la agenda de las mujeres que históricamente han sido excluidas. Para favorecer la agenda de todas las mujeres, las olvidadas, las discriminadas, las invisibilizadas. Tenemos un compromiso y yo sí veo América Latina paritaria en una fecha próxima. Durante el primer semestre del año, el Poder Judicial de Nayarit registró 85 ingresos de adolescentes en conflicto con la ley, la mayoría de estos relacionados con violencia familiar, seguidos por delitos contra la salud, robo calificado y violación equiparada. Este viernes, el Poder Judicial de Nuevo León llevará a cabo en el municipio de Suazua una jornada de modificación de actas de nacimiento, así como rectificación de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y adopción expedidas en el Estado. El Poder Judicial del Estado de México puso en marcha las caravanas itinerantes por la justicia social en el municipio de Jilotepec, que acercan a la población más de 20 servicios, como procedimientos especiales de desahucio, rectificación de actas, regularización de posesión de bienes y demandas por violencia familiar. El Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Puebla llegará este viernes al municipio de Zaragoza en la jornada de atención jurídica gratuita para brindar asesoría en materias civil, familiar, laboral, penal, mercantil, administrativa y de amparo. Y como parte de su campaña para promover la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste un emplazamiento. Se trata de la notificación formal a una persona sobre la existencia de una demanda en su contra, a partir de la cual queda vinculada a dar contestación a los actos que se le reclaman. Con dicha contestación se fija la relación procesal. De lo contrario, se tendrá que dar por ciertos los hechos que se le atribuyen, sin que tenga oportunidad de demostrar lo contrario. Y para ampliar los criterios de quienes aplican la ley, se presentó una herramienta básica de literatura que explica la necesidad de integración de las ciencias duras con el derecho. Es importante contar con herramientas que integren la ciencia al estudio del derecho para fortalecer el criterio de quienes interpretan y aplican la ley en casos de violencia, aseguró la subdirectora de Análisis de Información de la Unidad General de Conocimiento Científico de la Suprema Corte, Cecelic Reséndiz Arias, al presentar una colección de obras sobre ciencias y derecho. La Corte tuvo a bien de editar y publicar esta obra que yo les voy a presentar, Cómo se prueba la violencia por razones de género en el proceso judicial. Indicó que la colección propone una visión más amplia sobre temas complejos como la violencia de género, ya que incorpora información científica y tecnológica en la toma de decisiones judiciales. El sistema judicial enfrenta múltiples desafíos estructurales, culturales y metodológicos. Estos obstaculizan la producción efectiva de pruebas en casos de violencia de género. Durante el encuentro, realizado en el marco de la Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México, la jefa de Departamento de Análisis de Datos de esta unidad resaltó que las obras son un instrumento clave para conocer los avances en el campo de la genética y su aplicación en los procesos judiciales. El objetivo central fue acercar a las personas operadoras de justicia conocimientos esenciales. O sea, hay muchas guías que hablan de cuando, por ejemplo, en pruebas periciales, si te llegan pruebas de ADN, no sé, para desaparición o para determinar parentesco, pues nos dicen cuál es el proceso que debe de llevar a cabo. Coincidieron en que este material contribuye a que operadores del sistema de justicia cuenten con bases sólidas para resolver asuntos de gran impacto social. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García.
La Escuela Federal de Formación Judicial lanzó la convocatoria para participar en el tercer concurso abierto de oposición escolarizado para obtener la habilitación que permite acceder al cargo de oficial judicial del Poder Judicial de la Federación. Las personas interesadas deberán presentar un examen de admisión que se aplicará el próximo 21 de agosto, tras lo cual se publicará la lista de personas admitidas al programa académico que podrán completar a través del aula virtual de la Escuela Judicial. Una vez concluido, se aplicará una evaluación final para determinar a las personas seleccionadas para acceder al cargo. Puede consultar todos los detalles e inscribirse al concurso de oposición en el sitio web de la Escuela Judicial. Hacemos una nueva pausa y continuamos. Más adelante, 8.3 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza. Ya estamos de regreso con más información. Desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública, Mario López Peña nos explica el informe presentado sobre personas afectadas por la prisión preventiva. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. La organización Dragon Lab advirtió de los riesgos de que la prisión preventiva oficiosa avance como recurso indiscriminado, sobre todo ante los recientes índices de detenciones, las denuncias por tortura cometida por servidores públicos y que 1 de cada 3 personas en prisión está privada de la libertad sin sentencia. Escuchemos parte de lo dicho. En México castigamos sin juicio y sin condena a miles de personas. Esto es muy importante porque estamos en un contexto de crecientes tasas de detención. Este problema no va a disminuir, sino que parece tender a aumentar. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Oficial, solo en los primeros 8 meses del gobierno actual se registraron 23.417 detenciones por delitos de alto impacto. En la presentación del informe sobre evaluación de riesgos procesales y medidas cautelares, realizado precisamente por la organización Dragon Lab, destacaron que hay elementos para identificar que los criterios para aplicar la prisión preventiva oficiosa no son objetivos ni razonables, además de que existen sesgos discriminatorios. El estudio constata que este dictamen que elabora la unidad evaluadora de la Guardia Nacional tiene un montón de deficiencias metodológicas. Este instrumento pues no es confiable y siempre sale con riesgos de medios a altos. Es rarísimo ver los riesgos bajos. Y los riesgos bajos, curiosamente, muchas veces corresponden a personas funcionarias públicas acusadas de tortura. Que tienen que ver con pobreza y con factores directamente vinculados a la pobreza, falta de vivienda, falta de estabilidad en el empleo. Es el reporte que les tenemos. Muchísimas gracias, Mario, que tengas una excelente tarde. Y le comento que al final de la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte, las ministras y ministros integrantes emitieron mensajes de despedida. Destacaron los criterios de esta sala para consolidar la protección de los derechos fundamentales. Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactos. Quedarán, y espero que perduren, los ecos de las jurisprudencias de las que aquí emanaron, vestigios de los primeros esfuerzos por consolidar en nuestro país exitosamente la defensa de los derechos humanos. Estoy convencida de que todas las personas en México aspiramos a lo mismo y eso nos hermanará siempre. Ojalá algún día todos nos diéramos cuenta. Lamento profundamente la desaparición de la primera sala, que lleva décadas siendo histórica, pero confío en que su legado perdurará por siempre y siempre a la más alta protección de los derechos humanos.
quiero refrendar todo lo ya dicho por mi compañera y mis compañeros. Me uno a los agradecimientos y solo me resta decir que verdaderamente para mí ha sido un privilegio. Muchas gracias. Hoy nos corresponde despedir con gratitud a un órgano que durante más de 3 décadas contribuyó de manera decisiva a consolidar un poder judicial más cercano a los derechos y a las personas. Agradecieron y destacaron la labor de ministras y ministros y personal jurisdiccional que trabajó en las salas durante décadas. Así fue la última sesión de la primera sala. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la sentencia emitida por la Corte Suprema del Caribe Oriental, que declaró como inconstitucional la penalización de las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo en la isla de Santa Lucía. Dichas disposiciones del Código Penal de Santa Lucía estaban vigentes desde la época colonial y denominaban a las relaciones entre personas del mismo sexo como sodomía e indecencia y las castigaban con prisión, lo que señaló la Corte contraviene los derechos a la privacidad, la vida, la libertad, la seguridad personal, la libertad de expresión y la protección contra la discriminación por razón de orientación sexual. El organismo interamericano detalló que de los 3 estados que conforman el Caribe, 5 de ellos aún criminalizan las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo, que son Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, por lo que urgió a despenalizarlas. De esta forma concluimos la emisión de este miércoles del Corte Informativo. Agradecemos su atención y lo invitamos en punto de las 20:30 horas al noticiario nocturno. En tanto, continúe en la señal de Justicia TV. Que tenga buen provecho. Hasta pronto.